Hay un concepto bastante generalizado, casi pudiéramos decir que universal y muy aceptado, en el sentido de que todos los seres humanos somos iguales. Y un principio como este eh, ha ido más allá, mucho más allá. Eh, Decir, por ejemplo, que el hombre y la mujer son iguales. O ahora en el tiempo moderno todavía más allá. Eh, Dar por sentado que eh, el valor de la vida de los animales eh, corresponde de la misma manera al valor de la vida de los seres humanos. O sea que un animal vale igual que un ser humano. Todo eso es muy cuestionable, no es una verdad que podamos respaldar bíblicamente. Y pensar así es equivocar un poquito en las reflexiones del todo, de la vida, de las cosas, de todo. Ah, en el mundo hay sus jerarquías. En el mundo no todos los seres humanos tienen la misma posición social, económica, cultural o incluso laboral, por ejemplo. Entonces, una cosa así, semejante a esto, es en el reino de Dios. En el reino de Dios hay niveles, hay jerarquías. Los ángeles y nosotros no somos iguales. ¿Mm? Los serafines y los ángeles no son iguales. El hombre y la mujer no son iguales. ¿Mm? El hombre y los animales no son iguales. En el concepto bíblico, cada uno tiene su valor, su dimensión, su función, su, a ver, su propósito de creación, tanto en lo natural como en lo espiritual. Ah, en el reino de Dios, o en el reino de los cielos, digamos, cuando vayamos a la vida eterna, no todos tendremos la misma posición, no todos tendremos la misma responsabilidad, eh, la misma función, no, en ninguna manera, aunque tengamos el mismo valor. Por ejemplo, hombre y mujer son iguales en el valor delante de Dios, en su valor, pero no son iguales ni en la creación, ni en su función, ni en lo que Dios demanda como propósito de vida para el hombre o para la mujer. Y así lo demás. Entonces, a ver, en el mundo hay niveles, bien. Uh, Tenemos muchos versículos en la Biblia para sustentar que en Dios también hay sus niveles, hay sus jerarquías. No todos tenemos la misma fe, por ejemplo. No todos amamos a Dios con la misma intensidad. Hay quienes aman a Dios con todo su corazón. Hay quienes amamos a Dios pues no con todo el corazón, ¿verdad? Y hay quienes aman a Dios pues con muy poquito amor. Entonces, sí hay niveles. Y esto es importante entenderlo porque Dios lo aplica en su palabra. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en las ordenanzas dadas en la ley de Moisés, que ahorita pues voy a leer un poquito de eso, el capítulo 21 del libro de Levítico. Las responsabilidades establecidas por el Señor, la demanda de Dios es así. Entre más responsabilidades tenga un ser humano, ¿sí? Para con Dios, Dios le demanda más consagración. Dios le exige más santidad. El Señor Jesús le dice a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos?
Entonces le recomendó, ¿verdad? Le dio una encomienda. Apacienta mis corderos. Pero la pregunta fue, ¿me amas más? Para servir al Señor hay que amar más al Señor. Y los que tenemos esa gracia de Dios que nos ha hecho un llamado para servirle, Dios nos demanda, Dios nos exige más santidad, más consagración, menos pecado. Y te repito, hay muchos versículos para respaldar esto. Dios establece, por ejemplo, requisitos para los diáconos, requisitos para los que anhelan obispado. Y ahí hay una serie de requisitos. Cuando en el libro de los Hechos iban a escoger personas que sirvieran apoyando ahí a los apóstoles en las mesas, también les dio unos requisitos de mucha consagración, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, en fin, llenos de sabiduría. Entonces sí hay demanda muy especial de parte del Señor. Caso, por ejemplo, de aquellos que hacían un voto delante del Señor, el voto del Nazareo, por ejemplo, ¿verdad? Sí, hay una demanda especial de parte del Señor. Y bueno, yo comento esto porque algo con un sentido semejante viene aquí en el capítulo 21 del libro de Levítico. Comienzo y espero que haya bendición a tu vida. Jehová dijo a Moisés: habla a los sacerdotes hijos de Aarón y diles que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Mensaje de Dios para los siervos del Señor, en este caso para los sacerdotes. La ley de Moisés establece, mira, a los sacerdotes diles esto y esto y esto y esto. Deberán ser así, así, así. Esto sí pueden comer y esto no pueden comer. Esto sí pueden hacer y esto no pueden hacer. Deben vestir de esta y de esta manera. En el caso de los levitas también. En el caso del sumo sacerdote, pues también de otra manera. Este es un mensaje de Dios para los sacerdotes. Diles que no se contaminen. ¿Con qué? Con un muerto. No se contaminen. La pregunta es, ¿esto puede aplicar para nosotros hoy? La respuesta es sí. O no podríamos decir que los muertos de aquel tiempo sí contaminaban y un muerto de ahora no contamina. De ninguna manera. La contaminación pues está en la muerte. Al momento que el ser humano muere, empieza a podrirse, empieza a oler mal, empieza a degradarse su cuerpo. Empieza la descomposición de sus células. Eso es parte de la muerte. Ahí está la contaminación. Dice, mas por su pariente cercano, por su madre, o por su padre, o por su hijo, o por su hermano, o por su hermana virgen, a él cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminará. Qué versículo tan único. Es único, Es único este versículo. De entrada, dice, nos enseña, la muerte contamina, un cuerpo muerto contamina. Dile a mis siervos, a mis sacerdotes, dile que no se contaminen por un muerto del pueblo, porque los sacerdotes sirven al pueblo, andan entre el pueblo. Digamos ahora los siervos del Señor que están entre el pueblo, ¿verdad? Pues dice que no se contaminen por un muerto.
Una palabra interesante. Pero luego agrega y dice, mira, por su mamá, por su papá, por su hijo, dice también, por su hijo, por su propio hermano, ¿verdad? O por una hermana que sea virgen y que se murió. Dice, y esto es lo fantástico, ¿eh? Lo fantástico. Dice, sí se pueden contaminar. Padre amado, ¿eh? Qué expresión única en toda la Biblia. Mira, por esto sí se pueden contaminar. Si murió la mamá del sacerdote, el hijo del sacerdote, Dios autoriza a que el siervo de Dios, el sacerdote que ministra en el altar, sí pueda seguir todo el ritual de que se sigue, ¿verdad? Con el dolor, con el luto, en este caso lo que hacemos, pues al menos en la costumbre nuestra, ¿verdad? La velación, el sepelio, el sepultar al muerto, todo eso. Dice, cuando es un familiar cercano, sí se puede contaminar. Eso es lo asombroso. Dios da permiso para contaminarse. Es que yo no encuentro más que este pasaje y otro por ahí, donde Dios sí permite la contaminación. En toda la Biblia Dios está en contra de que nos contaminemos y aquí da permiso para contaminarse. Qué fantástico, ¿eh? Qué hermoso paréntesis de Dios. Por el amor, por el dolor, por el luto. Wow. Creo que es un paréntesis único. Y bueno, pues aquí lo deja claro, ¿verdad? Que los siervos de Dios debemos tener un extremo cuidado de no contaminarnos. En el caso del sumo sacerdote, el mandato era que ni por su mamá, ni por su papá, ni por su hijo, ni por su esposa podía contaminarse cuando ellos murieran. Dios le demandaba mucho más consagración, mucho más santidad. Dice, no se contaminará como cualquier hombre de su pueblo, haciéndose inmundo. Qué lindo que este tipo de contaminación o de inmundicia aplicaba nada más por cierto tiempo. Algunas contaminaciones eran bajo la ordenanza de que lavará sus vestidos, lavará su cuerpo y será inmundo hasta la noche. En otros era más días, 2 o 3 días o hasta 7 días habrá inmundicia. Lo que quiero decir es que qué hermoso que se establezca que si por X razones de las que la Biblia nos enseña, cayéramos en contaminación, siempre hay la opción, la posibilidad de acabar con aquella contaminación y volver a estar limpios para Dios. Eso es bello. Eso es inmensamente bello, está en el plan del Señor. Dice, no harán tonsura en su cabeza, ni raerán la punta de su barba, ni en su carne harán rasguños. Santos serán a su Dios, y no profanarán el nombre de su Dios, porque las ofrendas encendidas para Jehová, el pan de su Dios ofrecen, por tanto serán santos. Mira hasta dónde estaba esta tremenda responsabilidad. Siervos míos, cuiden la santidad. ¿Por qué? Porque, le dice aquí, porque ustedes son
los que ofrecen las ofrendas encendidas para Jehová, y el pan de su Dios ofrecen en el santuario. Por tanto, tienen que ser santos, porque ustedes tocan mis ofrendas, porque ustedes tocan el pan de vida. Traducido acá sería porque ustedes ministran la palabra del Señor, porque ustedes suben al altar, porque ustedes son ministros de alabanza, porque ustedes, en fin, todo aquello que tiene que ver con el servicio a nuestro Dios. Consagración, santidad, santidad demandada por el Señor, santidad. No harán tonsura en su cabeza. Eso de tonsura es rasurarse de partes de la cabeza. Fíjate nada más. Nos dice la palabra del Señor que estas cosas traen contaminación, o sea, hacen perder la santidad. Y pareciera que ahora esto, pues no, a nosotros nos vale. Vámonos. Yo creo que, wow, pues creo que debemos pedirle a Dios que tenga mucha misericordia de nosotros, que hemos hecho toda una confusión de conceptos. Nos hemos escondido detrás de conceptos religiosos, pero que son muy contundentes, muy claros en la palabra del Señor. Con mujer, estos consejos Dios los está dando específicamente para los siervos de Dios. Con mujer ramera o infame no se casarán, ni con mujer repudiada, o sea, divorciada de su marido, porque el sacerdote es santo a su Dios. Wow. Aquí entramos a otro tema, ¿verdad? Que es en este caso la mujer y la santidad de la mujer, la pureza de la mujer, porque vivimos en tiempos de demasiada contaminación al respecto, donde se han proliferado muchos conceptos de libertad y de aceptación. Como que todo se vale. Pero ese todo se vale para los hombres, todo se vale para las mujeres, todo se vale. Cuando lo pasamos por la Biblia, nos damos cuenta de que no es así. El concepto de que hombre y mujer son iguales en todos los aspectos de la vida, en el aspecto moral, en el aspecto sexual, en el aspecto económico, en el aspecto político, el aspecto físico. Ay Dios. Esos conceptos no los respalda Dios. Y que quede muy claro, el valor de todo ser humano ante Dios, el valor como sus hijos, como sus hijas de Dios es el mismo. En ese sentido es el mismo. O sea, lo que estoy diciendo no es que vale más una mujer que un hombre, no es que vale más un hombre que una mujer. En ese sentido no es lo que estoy explicando. Pero hay principios y ordenanzas establecidos por Dios para todas las funciones de hombres y mujeres, tanto en la vida social como en la vida familiar, como en la vida religiosa. Hay especificaciones muy claras de parte del Señor. Y nosotros no debemos caer en esa trampa. Es una trampa espiritual de querer verlo todo con el mismo cristal. No es así.
Dios da muchas especificaciones para el hombre el cómo debe ser, el cómo se deben ver las cosas para los hombres, y te repito, en todas las circunstancias de la vida, y cómo deben ser, cómo se deben entender las cosas con la perspectiva hacia la mujer. Y es la perspectiva más bella, la perspectiva más correcta que nosotros debemos tener es la que Dios establece en su palabra. Con mujer ramera o infame no se casarán. Qué precepto, ¿eh? Qué precepto tan tremendo. Ni con mujer repudiada de su marido, porque el sacerdote es santo. Da la razón. Porque el sacerdote es santo. Digo, ese decir, porque el sacerdote es santo, ay Dios mío, nos da una enseñanza. Puedo decir que imposible de aceptar en este tiempo. Déjame decirlo así. Casi imposible de aceptar en este tiempo. Dice que no se case ni con ramera, ni con repudiada, ni con... Sí, dice, porque mi sacerdote es santo. ¿Sabes qué está diciendo? Si no obedece este mandamiento, pierde santidad el sacerdote. Y esto es delicado, extremadamente delicado. Porque, por ejemplo, si estudiamos estos conceptos todos juntos, estos y otros semejantes y paralelos que están en la palabra del Señor, nos va a sorprender las conclusiones espirituales a las que vamos a llegar. Y esto es lo extremadamente delicado. Dice ahora, versículo 8, dice, le santificarás, por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo. Yo Jehová que os santifico. Qué versículo tan tremendo este, ¿eh? Es un versículo fantástico. Le santificarás. Por tanto, pues el pan de tu Dios ofrece. Santo será para ti, porque santo soy yo. Jehová que os santifico. Qué versículo tan hermoso, tan completo, tan profundo. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de santidad. Ese es el tema que Dios está tratando. Dios le está diciendo a Moisés, dale estas ordenanzas a mis siervos, a los sacerdotes que ministran en el altar. Diles que se consagren para mí, que tengan cuidado, que no pierdan la santidad. Y la hija del sacerdote, si comenzare a fornicar, a su padre deshonra, quemada será al fuego. Ay no, qué versículo, otra vez. Ahora va con los hijos del sacerdote, específicamente con la hija del sacerdote. Si empezare a fornicar, dice deshonra. Ay Dios mío, cuántas familias ahora han sido deshonradas. Oh Señor, cómo se tiene en poco la virginidad. Ya no vale para los seres humanos, mas para Dios sí cuenta. Sigue contando. Son principios de santidad que debemos tener en cuenta aquellos que buscamos una consagración para nuestro Dios. Y era tan grave que el juicio dado por Dios es... No sé dónde ubicarlo en el contexto del pensamiento moderno. Dice, será quemada al fuego. Será quemada al fuego. Ay, no, Señor, Padre amado. Oh, en la mentalidad occidental, en la mentalidad moderna, en la mentalidad de ahora donde operan tantos principios, esto es como para arrancarle la hoja a la Biblia y decir, no, esto no puede ser, no puede haber sido dicho por Dios, esto no es justo, ¿qué es esto?
¿Y dónde quedan los derechos humanos? ¿Y dónde queda la perspectiva de mujer? Y todo eso. Creo definitivamente, que tenemos que pensar muy seriamente en cómo ha evolucionado el pensamiento de la humanidad y dónde han quedado los principios justos establecidos de parte del Señor. ¿Cómo es cuestionada ahora la justicia de Dios? ¿Cómo es cuestionada la santidad de Dios? Amados hermanos, esta es palabra del Señor. Estamos leyendo la ley de Moisés. Yo creo que voy a dejar hasta aquí este video. Creo firmemente que Dios ama a la humanidad y que por ese grande amor que el Señor tiene por todos los seres humanos, los que lo honran como Dios y aquellos que no toman en cuenta a Dios en su vida. Creo, amados hermanos, que ese maravilloso amor de Dios nos lo ha dejado para nosotros, para que conozcamos su verdad, su santidad, su justicia. El mensaje es: todos aquellos que tenemos un llamado para servir al Señor, consagrémonos más para el Señor y evitemos todo tipo de contaminación, la contaminación de carne y la contaminación de espíritu. Bien haremos. Y seguiremos platicando con estas enseñanzas. Yo creo que no son enseñanzas muy populares. No tienen muchos likes, por ejemplo. La gente no busca este tipo de enseñanzas. Pero si amamos al Señor y si amamos su palabra, tenemos que buscar la verdad de su palabra, la sabiduría que está en su palabra toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Amados hermanos, gracias. Les mando un saludo, una bendición en el nombre de nuestro Señor. Bendiciones. Amén.